importancia también, aparte de enfermedades raras como pueden ser miopatías o distrofias musculares, es muy importante para el tema de cáncer. Y hay medicamentos diseñados para muchos de los componentes que nosotros vemos en la matriz extracelular. Por ejemplo, cuando hablamos de la minina, y para todas las especialidades, ¿sí? Cuando hablamos de la minina, hay miocardiopatías hipertróficas, ¿sí? O sea, alteraciones del músculo cardíaco que hace que la pared del corazón se ponga más gruesa, por ejemplo, por mutaciones en el gen de la minina. ¿Sí? Como para remarcar la importancia que hay de la unión de las células a la matriz extracelular. Hay miopatías, es decir, enfermedades de los músculos relacionados con mutaciones de genes de la minina. Alteraciones de la minina pueden llevar a que las células pierdan la adhesión a la matriz extracelular y se vuelvan invasivas, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a buscar las dos cosas. No me acuerdo si estaba con estéreo o con conectivo, pero ya lo vamos a ver. Ahí ya lo buscamos y lo compartimos. ¿Sí? Me aparecen todos los preparados, perdón, chicos, ya conecto. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. El día lunes, ¿a qué hora comienza el oral? ¿Qué comisión es? ¿En la comisión B del La lunes? comisión B a las 14. O sea, Ok. el escrito es de 7, empieza a las 7, tienen 2 horas, ¿sí? Y después cada uno en el horario de comisión que está. Perfecto. Si alguno tiene problema de trabajo o algo, me avisa y lo cambiamos. Y yo creo que ya acomodé bien los horarios, pero cualquier cosa me avisa. Tejido conectivo. Entonces, en tejido conectivo, este esquemita, acuérdense bien, ¿sí? Porque es el que le da la pauta de todo lo que hay. El tejido conectivo general tiene células y tiene matriz extracelular. Las células pueden ser células fijas o células móviles. Las células fijas van a tener el fibroblasto, ¿sí? Y acuérdense que aparte podemos tener células mioepiteliales, células de tejido adiposo, y acuérdense también que hay una célula como célula madre del tejido epitelial que es la que puede diferenciarse en célula muscular lisa, en fibroblasto, en adipocito y hasta en célula endotelial, ¿sí?
Esa es la célula madre del tejido conectivo. Y después tenemos las móviles, que son las que de algún modo pasan de la sangre, o sea, se formaron en otro lugar y están en el tejido conectivo. Y ahí tienen todas las células de la sangre. Pueden tener entonces, acuérdense, células de la sangre, teníamos los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos neutrófilos. ¿Podemos tener neutrófilos? Sí. Podemos tener basófilos, sí, pero acá van a ser mastocitos o células cebadas. Podemos tener eosinófilos, sí. Agranulocitos, podemos tener linfocitos y células derivadas de los linfocitos como son las células plasmáticas. Y podemos tener monocitos que acá van a ser macrófagos, ¿sí? O sea que en las células móviles tenemos todas las células de la sangre menos obviamente plaquetas y glóbulos rojos. Tenemos o las células de la sangre o los derivados de esas células de la sangre. Y en la matriz extracelular tenemos sustancia fundamental, que dibujémosla, pensémosla como que es una gelatina. Sustancia fundamental y fibras. Las fibras están en esa sustancia fundamental, ¿sí? Las fibras, ¿qué son? Fibras de colágeno, 1, 2 fibras reticulares que están formadas por colágeno también, y las fibras elásticas que tienen una matriz de elastina y tienen proteínas. Dentro de las proteínas tenemos, por ejemplo, la fibrilina, ¿sí? Esas son las fibras. Y la sustancia fundamental, que es como, si uno lo tuviera que comparar, es como un gel, porque tiene mucho contenido de agua y es la que le da la consistencia al tejido conectivo, vamos a tener glicoproteínas, proteoglicanos y glicosaminoglicanos. Entonces, ¿qué es cada una de esas cosas? Bueno, las células ya dijimos. Tejido conectivo general y especializados. Especializados tenemos, siempre van a tener matriz y van a tener células. Entonces, dentro de los especializados vamos a tener la sangre, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso. Laxo y denso es el tejido conectivo general. Y esto está en relación al número de células. Si tiene muchas células, es laxo. Si tiene pocas células, es denso. Al revés con las fibras. Si tiene pocas fibras, es laxo. Si tiene muchas fibras, es denso. Estas son todas las cosas que preguntamos habitualmente, pero que si ustedes las dicen solitos es mejor. Bueno, acá esto ya lo dijimos y células ya la dijimos. Son todas estas que tienen acá. Y la matriz extracelular, entonces, como una suerte de gelatina con fibras, ¿sí? Es muy fácil lo que les estoy diciendo, no es para que ustedes lo digan, pero es para que ustedes lo recuerden. ¿Y qué hace que tenga esa consistencia? Fundamentalmente son estos, que son los glicosaminoglicanos. Condroitinsulfato, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato. Que estos se van a unir con una molécula, que es el hialuronano, que le va a ser como el eje de un helecho, que es este esquema que tenemos acá. Entonces, acá tenemos cada uno de estas ramitas del helecho, que son los glicosaminoglicanos, que cuando se unen a este eje, a este primer eje, que es una proteína, hacen un proteoglicano, y a su vez cada uno de estos se va a unir a otra proteína. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hace, le da la consistencia, porque es lo que va a retener fundamentalmente agua en la matriz. Entonces, cada uno de estos, ¿sí? Fíjense, todo esto es un proteoglicano con esta proteína, ¿sí? Y este es el hialuronano, que se unen acá. Tienen la proteína de enlace y los gatos. Entonces eso es un proteoglicano. Y esto a su vez establece relación con las fibras de colágeno tipo 1 o fibras de colágeno tipo 2. Acá tenemos entonces los glicosaminos, acá tenemos condroitinsulfato, queratansulfato, que con esta proteína central forman esta molécula de agrecano. Pueden tener muchas cadenitas asociadas o pueden llegar a tener una sola cadenita o muy pocas cadenitas asociadas. Y las fibras de colágeno, fibras reticulares, que son también fibras de colágeno, pero que hacen una malla o red, y las fibras de elastina, que tienen una matriz de proteína que es elastina, y adentro
tienen otras proteínas fibrilares como la fibrilina. Son los colágenos, que siempre me preguntan qué colágenos tenemos que acordarnos, el 1, 2 y 3, que hacen cadenas lineales, el 6, y me falta acá lo que hace la malla reticular, ¿sí? Síntesis de colágeno también. Acuérdense que tenemos una primera molécula de proteína que va a ir siendo procesada, a ver si la tenemos acá, que va a ir siendo procesada, a ver, esta está mejor. Tenemos una primera síntesis de proteína, ¿sí? Y después con tipo de cadenas, ¿sí? Que después van a ser procesadas en una molécula de procolágeno que tiene una zona de alfa hélice y terminales que son extendidas. Esto todo se hace la síntesis en los ribosomas, que están unidos al retículo endoplasmático, porque estas son moléculas que se van a exportar, entonces van a caer a la luz del retículo endoplasmático y por exocitosis van a salir y se van a ubicar en una zona que hay como invaginaciones o bahías de la membrana plasmática, donde a su vez van a ser procesadas, se le van a cortar esas cadenas terminales que no están enrolladas en la hélice, y después se van a ensamblar a manera de ladrillitos alternadas, por eso la fibra de colágeno aparece como si tuviera estriaciones, para formar la fibra de colágeno propiamente dicha. Entonces, hay una parte de síntesis, como es la de cualquier proteína, que va extracelular, que se va a hacer en ribosomas adosados al retículo endoplasmático. Este procesamiento formando las cadenas de alfa hélice se hace por proteínas del tipo de las chaperonas y después se produce la exocitosis y ahí se termina el procesamiento y el armado de la fibra de colágeno. Y bueno, estas son las fibras reticulares. Este es un corte de alveolo que tiene muchas fibras reticulares, que es lo que le da esa elasticidad que tienen los alveolos. También tienen fibras elásticas. Esta es la estructura de la fibra elástica con esa matriz que decíamos de elastina y proteínas lineales como la fibrilina. No es la única la fibrilina, pero es como para acordarnos, fibras elásticas y fibrilina, que tiene esta capacidad de darle elasticidad a los tejidos porque establecen enlaces que le permiten estar enrolladas o estar más extendidas. Y esto es lo que me decían de la organización de la lámina basal, que la característica que tiene es esta que tenemos acá en este esquema. ¿Qué es lo que hace? La lámina basal está debajo de los epitelios. Tenemos la membrana basal y la membrana basal, cuando la vemos en microscopio electrónico, va a tener, a ver si la pasamos a la que sigue, cuando la vemos en microscopio electrónico tiene una lámina lúcida, una lámina densa y una sublámina densa. Básicamente, ¿qué es esto? Tenemos las células epiteliales que están unidas a esa lámina basal, a esa membrana basal, y hay una continuidad funcional, digamos, entre el citoesqueleto de la célula epitelial y las fibras que vamos a tener en esta membrana basal. Eso es lo que garantiza la adhesión de la célula epitelial a la membrana basal y a la cubierta del tejido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos del lado intracelular? Filamentos intermedios del tipo de filamentos de queratina. ¿Qué es lo que tenemos en la membrana celular? Vamos a tener uniones intercelulares, unión de célula a matriz, que son los hemidesmosomas. Y en la matriz vamos a tener proteínas de tipo adhesivo. Entonces, fíjense acá, filamentos de queratina. Acá tenemos estas proteínas, que son proteínas de los desmosomas. Los desmosomas tienen proteínas intracelulares, tienen proteínas de transmembrana y del otro lado se van a relacionar con integrina, colágeno 12 y laminina. Esto ya es del lado extracelular. Entonces, hemidesmosomas, tenemos relación con el citoesqueleto, tenemos la proteína, la placa que vemos acá, que son estas placas, estas proteínas de lectina,
Y tenemos integrinas que a su vez se relacionan con las lamininas extracelulares. Las integrinas serían de transmembrana. Veamos en este esquema, acá tenemos la placa de plectina, no le menciono la beta G1, ¿sí? Con que nos acordemos de la placa de plectina, que es intracelular, los filamentos de queratina, la integrina, que es de transmembrana, y del lado extracelular vamos a tener la laminina, que va a ser la relación entre la integrina y acá tenemos ya el colágeno 7 y el colágeno 1, colágeno 2, que ya están en la matriz extracelular. ¿Qué es lo que se ve como lámina lúcida? Esta región, porque esta región que tiene fundamentalmente integrinas, por eso se ve a la microscopía electrónica como más clarita, mientras que la que tiene las lamininas, el colágeno 4, se va a ver como lámina densa. Lámina lúcida y lámina densa forman la membrana basal. Algunos le incluyen a esta sublámina densa y otros ya directamente a esta sublámina densa la incluyen en lo que es matriz extracelular. Entonces, ¿qué es mucosa? Mucosa es epitelio y lámina prótea. Esta región que estamos marcando acá. ¿Están más o menos las proteínas? Sí. Ustedes fíjense que si yo tengo esta alteración que les decía de laminina, ¿sí? A nivel epitelial puede ocurrir que estas células pierdan la adhesión a la matriz extracelular. Esa pérdida de adhesión a la matriz extracelular puede hacer que estas células se desprendan, por ejemplo, y formen ampollas, que es lo que marca acá, sitio de ampollas, en la epidermolisis ampollar, por ejemplo, que es un trastorno genético donde se forman como muchas ampollas en la piel por pérdida de adhesión de estas células epiteliales. Pero la pérdida de laminina a nivel de la célula miocárdica, les decía, puede ocasionar una alteración y una desorganización del músculo cardíaco. Y una pérdida de laminina en relación al músculo estriado puede ocasionar una miopatía. Una alteración, por ejemplo, en los hemidesmosomas puede llevar a una pérdida de anclaje de estas células y estas células empezar a dividirse de forma desorganizada, ¿sí? O sea que eso podría llevar también a la producción de un crecimiento desorganizado de las células, ¿sí? Por eso digo, todas estas proteínas que nosotros mencionamos acá son importantes para enfermedades que pueden ser raras como la epidermolisis ampollar u otras que son un poco más comunes, como son las miocardiopatías, por ejemplo. ¿Sí? Muchos de estos jugadores de fútbol que le hacen estudios y encuentran que el miocardio está engrosado, cuando le hacen los estudios genéticos encuentran mutaciones en genes como el de la laminina. Entonces, volviendo para atrás, ustedes, si les toca hablar de tejido conectivo, ustedes partan de un esquema general, que es este que les mencionaba acá, y van hablando de cada uno de estos componentes, cómo se organiza, ¿sí? La clasificación laxo-denso, dónde encuentra cada uno, cuáles son las células. Acuérdense, las fijas son las que les mencionaba, son las descendientes de la célula madre del tejido conectivo, y las libres son las mismas que encontramos cuando hablamos de la sangre. Los glicosaminoglicanos, que tenemos distintos tipos, no es que se los tengan que saber, pero sí saber que son glicosaminoglicanos, que están en relación a una proteína de enlace y a su vez unidas al hialuronano. Y es este complejo el que permite retener agua, que es la que le da consistencia. Aparte, tenemos otras fibras, que son las fibras de colágeno 1 o colágeno 2, que son las que le van a dar más bien la resistencia a ese tejido conectivo. La síntesis del colágeno, los tipos de fibras de tejido conectivo, la síntesis de colágeno, que acá tienen varios esquemitas, y la matriz, y la constitución de las láminas basales, ¿sí? Fíjense, este es otro esquemita, este es de un libro de histología. Fíjense cómo representan acá, como es histología, no tiene tanto biología molecular, pero el esquema es bueno. Acá tienen las proteínas transmembranas, que serían las integrinas. Faltaría acá la proteína intracelular y los filamentos de queratina.
las cruces, siempre en la estructura que se representa a la laminina. Esto es lámina lúcida porque lo único que tiene es las fibras de laminina. La lámina densa, donde ya tenemos el colágeno tipo 4, y después tenemos lo que otros textos llaman lámina subdensa, que acá le llaman lámina reticular, donde ya aparecen las fibras de colágeno. Entonces, esto es lo que vemos a la microscopía óptica como membrana basal. A la microscopía electrónica se pueden distinguir estas regiones, que es lo que vemos acá con más detalle. ¿Sí? Lámina lúcida, lámina densa, sublámina densa o lámina reticular. Todo esto membrana basal que se tiñe con paz por el contenido que tiene de hidratos de carbono. Este es más complejo el esquemita, pero es básicamente lo mismo. Lámina lúcida, donde están las proteínas de transmembrana, que es integrina, este es el interior de la célula. Acá tenemos las cruces de laminina, fíjense la representación, y acá ya los componentes de la matriz extracelular. Estas fibras de unión de colágeno, y acá tenemos el colágeno 1 y el colágeno 2. Acá otro esquema igual, lámina lúcida, lámina densa, sublámina densa o lámina reticular, las fibras de anclaje de colágeno 7, acá tenemos las integrinas, la placa intracelular, y acá tenemos los filamentos de queratina, filamentos internos. Acá está la integrina, y acá está la laminina, que no la hacen en forma de cruz, pero bueno, es como se la representa. Está entonces, ¿se entiende? ¿Quieren que repita algo? ¿Que volvamos a ver alguna duda? Se entendió, profe. Sí, para mí está bien. Bien, desplegamiento, que era la otra cosa que habíamos hablado. El último que vimos fue digestivo. Desplegamiento. ¿Se ve la animación? Esperen un cachito que lo pongo. ¿Se ve ahí? Aún no carga, profe. No. Entonces espera que tengo que... Ahí la vamos a... Ahí se me cruzan las carpetas. Ahí. Una por una. Ahí sí. Sí, sí, sí. Bien. Entonces. Este es el embrión de tercera semana. Y después les muestro otra que está más atrasado todavía. El embrión de... bueno, este es un embrión de cuarta, prácticamente, de inicios de... es un embrión de cuarta semana. Ahora vamos a ir viendo varios. Pero no, vamos a seguir. Bueno, este es un embrión, lo vamos a poner como embrión de tercera semana. ¿Sí? ¿Cómo es el embrión de tercera semana? Esto acá, este es el pedículo de fijación. Acá está la placenta que no se ve, tenemos la placenta acá, y acá donde yo les estoy señalando, todo esto es cavidad coriónica. ¿Se ubican más o menos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces,
Pedículo de fijación, ¿sí? Acá, pedículo de fijación es el mesodermo extraembrionario que no se delamina. El mesodermo extraembrionario se delamina en una hoja somática o somatopleural que envuelve al saco vitelino, perdón, al saco amniótico, la hoja somática o somatopleural, y una hoja esplágnica o esplagnopleural que va a envolver al saco vitelino. Todo lo que envuelve víscera es esplágnico, la pleura esplágnica o pleura visceral, el peritoneo esplágnico o peritoneo visceral, siempre o pericardio visceral, es siempre lo que va a envolver al órgano. Y el parietal es el que envuelve a la pared. Entre las dos hojas del mesodermo extraembrionario, entre la hoja somática y la hoja visceral, hay una cavidad que es la cavidad coriónica, que es esta que tenemos aquí, ¿sí? Todo esto es cavidad coriónica. Y hay una zona del mesodermo que no se delamina, que es esta, que va a formar el pedículo de fijación. Y acá tengo la placenta. Esto es caudal, el pedículo de fijación, ¿sí? Yo tengo dos marcadores acá. Cuando tenía línea primitiva, yo marcaba lo que es caudal, la línea primitiva es caudal. Y donde no tengo línea primitiva es cefálico. Es un embrión de tercera semana porque tengo tres hojas embrionarias. Ectodermo, que es lo que está en celeste, mesodermo, que está en rojo, y endodermo, que está en amarillo. El endodermo reviste el saco vitelino, que es un saco vitelino definitivo, y hace un divertículo en la región posterior en relación al pedículo de fijación, que es el alantoides. Después vamos a ver que la porción inferior de este alantoides es lo que va a dar la vejiga. Esto es entonces caudal. ¿Qué es lo que tengo en cefálico? En cefálico tengo una zona que no se delamina tampoco del mesodermo intraembrionario, es esta que estoy marcando acá, que es lo que después va a ser el septum transverso. Esto es lo más cefálico. Después de esto viene el área cardiogénica, después tengo acá la membrana bucofaringea, que es la futura boca, y después voy a tener lo que es el ectodermo, que va a empezar a formar la parte anterior del tubo neural. ¿Qué es lo que hace el plegamiento céfalo-caudal? Que se aproxime lo caudal a lo cefálico, que esta amplia comunicación que hay entre el endodermo y el saco vitelino se cierre y quede nada más que un conducto, que es el conducto onfalo-mesentérico. Este septum transversum que está acá, que es lo más anterior que tiene el embrión, si yo marcara la zapatilla, dibujara la zapatilla, que sería la vista dorsal de este embrión, que es un embrión plano, si yo lo marcara, esto sería la parte más anterior del embrión. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el plegamiento? Que ambas zonas se acerquen. ¿Sí? Fíjense cómo esto, vamos a ver la parte cefálica, esto que está acá en rojito, fíjense cómo se va corriendo. ¿Y cómo queda ahora debajo del área cardiogénica? Entonces, este es el septum transversum que va a dar diafragma, ahí apoya el corazón, y fíjense acá va a estar la membrana bucofaringea. Y esto que tienen acá, lo que va a quedar en la porción más cefálica del embrión, es justamente la región anterior del tubo neural. Entonces vamos a tener región anterior del tubo neural, que sería equivalente a la frente, la boca, y después de la boca el corazón, el diafragma, y acá va a aparecer después el hilo. ¿Sí? Estamos mirando nada más que la región cefálica. Fíjense acá, septum transversum, futuro diafragma, corazón, membrana bucofaringea, que tiene nada más que ectodermo y endodermo, por eso esto se va a perforar, y a continuación tenemos la estructura que queda más cefálica, es esto, que es nuestra futura frente. Seguimos viendo nada más que la parte anterior, diafragma, corazón, la boca, la futura frente. Diafragma, corazón, la boca, la frente. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Lo pasamos de nuevo y vemos nada más que lo anterior, ¿sí? La región anterior, como lo que es septum transversum, que era lo más cefálico del embrión, al plegarse va a quedar dividiendo lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal.
La boca, que venía detrás del área cardiogénica, va a quedar ahora detrás de lo que es el tubo neural, la frente. Esta es nuestra futura frente, esta es la prominencia frontonasal. Por debajo lo que tenemos es el prosencéfalo, que es lo que va a dar los hemisferios cerebrales. Y acá tienen la boca, que conduce al tubo digestivo, al intestino primitivo. Entonces, terminamos la región cefálica, ¿cómo queda? La porción anterior, que es la frente, la boca, el corazón y diafragma. ¿Sí? ¿Lo entienden hasta ahí? Sí, ¿qué pasa? Vamos a la región posterior. La región posterior teníamos pedículo de fijación, acá tenemos la cloaca, que también es como la membrana bucofaringea, solamente ectodermo y endodermo. ¿Qué es lo que va a pasar cuando esto se vaya hacia la línea media? Este alantoide, que acá es caudal, y este pedículo de fijación, que es caudal, van a quedar ubicados en la región ventral, al mismo nivel que el conducto que comunica el intestino con el saco vitelino, que es el conducto onfalo-mesentérico. Entonces, miremos solamente la región caudal. Fíjense el plegamiento, como esto, se va colocando en la línea media. Fíjense cómo se va a la línea media. Y ahora, todo esto es lo que va a formar el cordón umbilical. Pedículo de fijación que lleva y trae los vasos sanguíneos de la placenta al embrión, al alantoides y conducto onfalo-mesentérico. Acá tendríamos el ombligo. ¿Qué pasó con el intestino? La parte anterior del intestino va a dar la boca. Acá, a la altura del corazón, aparece esto, que es el divertículo respiratorio. Entonces, todo esto es intestino faríngeo y acá empieza el intestino anterior. Acá se va a formar un divertículo que se va a ir ramificando como si fuera un arbolito, que es el que va a dar el esbozo hepático. Por eso, cuando ustedes leen el texto, dicen el esbozo hepático se ramifica dentro del septum transverso. Este es el septum transverso. Y esto es tejido conectivo. ¿Sí? Entonces, se va a ramificar en el septum, dentro del espesor del septum transverso, porque es acá el divertículo. Entonces, el intestino anterior es esto es lo que va a ser esófago. Una región de esófago supradiafragmática y una infradiafragmática. Y de ahí sale el divertículo. ¿Sí? Transverso entonces deriva de mesodermo. Es mesodermo intraembrionario, no delaminado. Vieron que el mesodermo intraembrionario da mesodermo parietal, intermedio y lateral. Y el lateral se delamina. Este sería un mesodermo lateral no delaminado. ¿Sí? Es tejido conectivo. Es un tejido conectivo que no da mesodermo intraembrionario, lateral, hoja esplácnica y hoja somática. Queda como macizo, no se cavita. Y eso es lo que va a dar el septum transverso. ¿Sí? Este intestino está revestido de la hoja lateral, de la hoja visceral del mesodermo lateral, ¿sí? Que es el futuro peritoneo. Bueno, entonces ya vimos lo que pasa en la región cefálica y en la región caudal. ¿Qué le pasa al embrión en general? Acá está envuelto en saco vitelino en la región dorsal, en saco amniótico en la región dorsal y en saco vitelino en la región ventral. Cuando se completa el plegamiento, el embrión va a quedar envuelto completamente en saco amniótico, ¿sí? Aquí queda totalmente envuelto en saco amniótico. Esta hoja es la hoja de la hoja somatopleural del mesodermo extraembrionario. ¿Qué pasa esto a nivel más general con las cavidades? Es el esquemita que voy a abrir ahora. Si encuentro qué le pasó, estaba por acá. Profe, No, lo cerré, sí.
Entonces el saco vitelino pasaría a ser por el cordón umbilical, o se desprende, porque eso es lo que no me quedaba claro en el corte, corte en el caudal. Queda el saco vitelino adentro y la otra parte se desprende. Claro, no es exactamente el saco vitelino, ¿sí? Para que no lo puedo compartir, dame un segundito. Ahí está. No es el saco vitelino. Lo que queda es esto, que es el conducto onfalomesentérico, que después se tiene que obliterar. El cordón umbilical va a tener pedículo de fijación, alantoides y conducto onfalomesentérico. Esto que queda acá es el remanente del saco vitelino, que después se pierde durante el desarrollo, ¿sí? Forma primero quistecitos, una especie de quistecitos que inclusive se llegan a ver ecográficamente y después experimenta regresión, ¿sí? En el curso del desarrollo. Y el cordón umbilical es esto: pedículo de fijación, alantoides, obviamente el pedículo de fijación con los vasos que entran y salen del embrión, y el conducto onfalomesentérico que se tiene que obliterar. Si no se oblitera, sale como líquido desde el ombligo, es una fístula, que es el divertículo de Meckel, ¿sí? ¿Está? Sí, ahora sí, profe. Gracias. ¿Sí? O sea, son todos estos componentes. ¿Qué es lo que pasa? Que es importante que vos lo decís y que yo lo quiero marcar ahora. ¿Qué le pasa al saco vitelino? La mayor parte del saco vitelino se va a incorporar al embrión como la porción ventral del intestino. Si ustedes fíjense que esto, que es saco vitelino, endodermo saco vitelino, fíjense cómo queda incorporado como la porción ventral del intestino anterior. ¿Lo ven? Y este, que es el remanente, queda como quiste del saco vitelino que después se va experimentando regresión y finalmente no lo encontramos en general en un recién nacido, ¿sí? ¿Está? Déjenme que hay uno... Hay uno que no me deja mostrarlo. Un segundito más que no sé qué le pasa. No, hay uno que no me deja mostrarles. Bueno, hay uno que no me deja mostrarles, que era para mostrarle cómo a medida que el saco vitelino crece, desaparece el saco vitelino, el saco amniótico y el embrión crecen, el mesodermo extraembrionario se va a unir a lo que es la decidua capsular y va a desaparecer esa cavidad. Pero por algún motivo... Vamos a hacer el último intento. Ahí está. A ver, este es un embrioncito de cuarta semana, ¿sí? Entonces acá ya tenemos el intestino, acá está la cavidad, la prominencia cardíaca, acá está el alantoides, el pedículo de fijación, el conducto onfalomesentérico y el saco vitelino. Y está el embrión envuelto en esto celestito, que es el saco amniótico. Este es el pedículo de fijación y esta es la placenta. Esto está todo en el útero de la madre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es la hoja somática del mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario tiene una hoja somática que envuelve al saco amniótico y tiene una hoja somática también, o parietal, que envuelve la cara de la placenta
envuelve todo esto, ¿sí? Envuelve el corion, digamos, porque acuérdense que al principio todo esto tenía vellosidades placentarias y después quedan solamente las vellosidades placentarias en el sitio de unión al endometrio. Entonces, esto es saco amniótico con hoja somática o hoja parietal del mesodermo extraembrionario, acá también. Lo que envuelve al saco vitelino es la hoja visceral y el pedículo de fijación es este mesodermo que no se delaminó. Esta cavidad es la cavidad coriónica, esta que les estoy marcando acá. ¿Se ubican? Sí, profe. Cavidad amniótica, vitelina y esta es cavidad coriónica. Y lo que está acá por fuera, acá esto gris que les estoy marcando, es la cavidad uterina. Y el embrión acá está envuelto en esto, que es la decidua capsular. Esta que tenemos acá es decidua capsular. Y esta donde se está insertando el corion, que es el componente fetal de la placenta, es la decidua basal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este embrión crece y el saco vitelino se agranda, esta hoja de mesodermo parietal se va a unir a esta hoja de mesodermo parietal y desaparece la cavidad coriónica. Crece Profe, también. Sí. ¿saco vitelino o cavidad amniótica? Porque señaló la cavidad amniótica y me dijo saco vitelino. No, perdón. Estoy confusa con este tema. Esto es amniótico, ¿sí? El embrión queda todo envuelto en saco amniótico. El saco vitelino se va a achicar y va a quedar nada más que el conducto onfalomesentérico que después se oblitera. Y la mayor parte del saco vitelino, como decíamos antes, se incorpora en lo que es la pared ventral del intestino. Entonces acá teníamos hoja parietal de mesodermo extraembrionario, hoja parietal de mesodermo extraembrionario y acá teníamos hoja esplásmica de mesodermo extraembrionario. ¿Qué es lo que va a pasar cuando crezca el embrión y crezca el saco vitelino, el saco amniótico, ahí lo dije de vuelta, el saco amniótico empieza a aumentar la cantidad de líquido, esta hoja se va a fusionar con esta hoja y va a desaparecer la cavidad coriónica. Y cuando esto crezca más, esta decidua capsular, que es endometrio que reviste al embrión que se implantó, se va a fusionar con la decidua parietal de la pared del endometrio, de la cavidad uterina. Y esto, que es la cavidad uterina, va a desaparecer. Y entonces vamos a tener un embrión que va a estar revestido solamente del saco amniótico y esta membrana va a ser membrana amniótica, membrana resultante de la fusión de las dos hojas parietales del mesodermo extraembrionario y membrana que va a resultar de la fusión de la decidua capsular con la decidua parietal del endometrio. Bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo, a medida que avanza el plegamiento y va creciendo el embrión, entonces, saco amniótico está revestido de mesodermo extraembrionario, se va a fusionar con esta otra hoja parietal del mesodermo extraembrionario y va a desaparecer la cavidad uterina, la cavidad coriónica. Y una cavidad coriónica que se hace cada vez más chiquita, finalmente desaparece porque se fusionan las membranas. Y mirándolo al embrión, nosotros partimos de este embrión, fíjense cómo esto se va cerrando. Acá tienen la prominencia frontonasal que les comentaba antes, acá está la boca, es la entrada al intestino, la prominencia cardíaca, acá tendríamos el septum transversum, conducto onfalomesentérico, alantoides y pedículo de fijación. Acá quedan como unos tecitos, el remanente del saco vitelino pegado a la placenta que se puede ver en la ecografía del primer trimestre y después ya no se ven más. Y así finaliza esto, ¿sí? Este es el cordón umbilical, el esbozo del miembro superior, el esbozo del miembro inferior, el alantoides, que la porción inferior va a dar la vejiga, y acá tenemos el intestino primitivo y la boca. Y una sola cavidad que envuelve al embrión, que es la cavidad amniótica. ¿Sí? Ahí lo miramos de nuevo. Este es un embrioncito ya de 8 semanas.
¿Quedó más o menos el plegamiento? Sí, profe, muchas gracias. Y el plegamiento lateral es más sencillo porque pasa lo mismo, pero es como que envolvemos un arrolladito y se unen los dos extremos del embrión y se cierra los dos extremos laterales y se cierra lo que es la pared corporal. Al cerrarse la pared corporal, el intestino aparece como un cilindro. Lo que yo no entiendo es también en la parte de celoma extraembrionario. ¿Eso lo podríamos ver en el plegamiento lateral? Sí, ahí lo vamos a buscar. Bueno, entonces, en el plegamiento lateral, ¿qué tenemos? Es un corte como si fuese un salamito el embrión. Entonces, acá tenemos el tubo neural, como para ubicarnos, tubo neural, este es ectodermo, lo rojo es mesodermo y lo que está amarillo es endodermo. Acá está la pared dorsal, que tiene una comunicación amplia con el saco vitelino. Acá lo que me falta es el saco amniótico que estaría acá arriba. Entonces, lo rojo es mesodermo. Tengo un mesodermo paraxial, que es el que va a envolver al tubo neural para dar los músculos paravertebrales y los cartílagos, y después van a ser el tejido óseo que va a formar las vértebras. Tengo un mesodermo intermedio acá, que es el que va a dar los glomerulonefrotomos, ¿sí? Y a nivel lumbar va a dar la región, la cresta urogenital. Y tengo el mesodermo lateral acá. El mesodermo lateral que tiene dos hojas. Una hoja esplásmica, que es la que está en relación al intestino, y una hoja parietal o somática, que está en relación a la pared corporal. Y una cavidad, que es el celoma intraembrionario, que va a ser después cavidad pleural o cavidad peritoneal, según estemos en el tórax o en el abdomen. Y teníamos mesodermo extraembrionario, que revestía al saco vitelino, que es la hoja esplásmica, y teníamos mesodermo extraembrionario que reviste acá al saco amniótico, que es hoja somática, y mesodermo extraembrionario que reviste la cavidad coriónica, ¿sí? Ese no lo llegamos a ver acá. Pero hay un momento al inicio de la cuarta semana donde se comunica el celoma intraembrionario con el celoma extraembrionario o cavidad coriónica. Fíjense, cuando avanza el plegamiento, este extremo que les estoy marcando acá se tiene que acercar a este otro extremo que estoy marcando acá, ¿sí? Son estos pliegues laterales. Cuando yo voy acercando los extremos, esto que era una comunicación amplia, se va haciendo una comunicación estrecha, hasta que finalmente se une este extremo con este otro extremo, que es lo que vemos acá, esto que era como quistecito del saco vitelino, y esto establece continuidad con esto, es decir, esta hoja parietal establece continuidad con la otra hoja parietal. Y esta cavidad que estaba abierta se cierra y va a formar la cavidad peritoneal. Por ahora celoma intraembrionario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Fíjense que pierde contacto con la cavidad coriónica. De hecho, todo esto que es lo que está en este color corradino
es mesodermo extraembrionario. Fíjense cómo todo el mesodermo extraembrionario queda fuera del embrión. Queda todo fuera del embrión. Y acá tengo entonces el intestino primitivo. Acá tengo lo que habíamos visto, que es el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio, que estaría acá, detrás del mesodermo lateral, que ahora se va a llamar epitelio celómico. Acá está la cavidad, ¿sí? Este es un corte donde todavía tengo comunicación por el conducto onfalomesentérico, pero fíjense acá, se va a cerrar completamente y tengo el intestino y acá tengo el mesenterio dorsal. ¿Sí? Este es el plegamiento lateral. Esto se va a cerrar completamente acá y voy a tener el celoma intraembrionario y voy a tener el intestino. El intestino de que está rodeado de mesenterio, de hoja lateral, visceral. Esta va a ser la hoja parietal, que después va a ser el peritoneo parietal, y el repliegue de ambas hojas es lo que se conoce como mesenterio. ¿Está ahí? Profe. Sí. Perdón, fíjense acá tenemos, perdóname un cachitito, acá en este esquema tenemos el plegamiento cefalocaudal, que es lo que veíamos antes, conducto onfalomesentérico, saco vitelino, y acá en el plegamiento lateral, fíjense cómo acá el celoma intraembrionario comunica con el extraembrionario, pero cuando se termina cerrando, acá se va a cerrar, va a tener la cavidad, vamos a tener la cavidad peritoneal, el intestino y el mesenterio. Sí, perdona. Había una chica que quería preguntar, que pregunte ya, que habló primero. Sí, que el celoma extraembrionario entonces es lo que quedaría como la cavidad coriónica. El celoma extraembrionario y la cavidad coriónica es lo mismo. Ah, bien, y el intraembrionario sería lo que da la cavidad peritoneal y pleural. En sí son cavidades que luego cuando se formen, por ejemplo, en la parte digestivo o los sistemas, se van a rellenar, digamos, de órganos. O sea, son cavidades que no tienen nada, o sea, solamente luego se van a formar los órganos ahí. Sí, o sea, ¿vieron cuando ustedes dicen serosa? ¿Tiene una serosa? ¿Sí? ¿Qué es la serosa? La serosa es la hoja de peritoneo que recubre al órgano. ¿Sí? Esa hoja de peritoneo que recubre al órgano es la hoja visceral. Sí. ¿Sí? O sea, cuando nosotros en histología decimos, bueno, el intestino delgado está revestido de una serosa. ¿Qué es esa serosa? Es la hoja visceral de este mesodermo intraembrionario. Y no se va a formar el revestimiento del órgano. Cuando decimos que el intestino es derivado de endodermo y hablamos del intestino primitivo, hablamos del epitelio intestinal y las glándulas intestinales. Lo que es lámina propia, submucosa, muscular de la mucosa y muscular propia son derivados, son células derivadas de esa hoja lateral visceral, del mesodermo lateral. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? O sea, cuando nosotros decimos el intestino deriva del endodermo, sí, ok. El epitelio intestinal, las glándulas intestinales, las glándulas gástricas son derivadas del endodermo. Ahora, lo que es la pared, que es tejido conectivo y es músculo, es derivado de células que se desprenden de esa hoja visceral de la porción del mesodermo lateral intraembrionario. Todo lo que es mesodermo extraembrionario se pierde, lo que es cavidad coriónica se pierde. ¿Sí? Y la cavidad peritoneal entonces es una cavidad, y la cavidad pleural es una cavidad que está entre el órgano y la pared corporal. Una cavidad que es virtual, porque no existe, o sea, no tiene nada, se hace real cuando, por ejemplo, hay la vuelta de un líquido. ¿Bien? Como puede ser un derrame peritoneal en una peritonitis, por ejemplo, puede ser que la cavidad se haga real, pero si no son cavidades virtuales. Una hoja parietal está unida a una hoja visceral.
Entonces, esa hoja esplágmica que la estudiamos acá, lo que va a dar es la cerosa. Y aparte, las células que se desprendan van a dar lo que es la pared del órgano. ¿Está? Sí, ahora sí, gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta de esto? A ver. Profe, yo tenía una pregunta, si del celoma intraembrionario entonces derivaría lo que es la cavidad pleural, pericárdica y peritoneal. Sí, sí, eso vamos a estudiar bien cómo es el desarrollo cuando estudiemos digamos, el desarrollo del corazón y del diafragma y del pulmón, vamos a volver a ver esto, ¿sí? Por eso siempre volvemos a la cuarta semana, que yo les decía, fíjense esta de mesodermo, esta de plegamiento lateral. Acá tenemos mesodermo paraxial, mesodermo intermedio, este es el celoma intraembrionario, este blanquito que está acá, y este es el celoma extraembrionario. Esto que está en rojo no lo hace de dos colores, pero lo que está en rojito acá es la hoja lateral del mesodermo intraembrionario. Y acá está la hoja parietal o somática que se continúa con esta otra hoja que esta es del mesodermo extraembrionario. Esto es intra y esto es extra. Esto es esplágmico intra y esto es esplágmico extraembrionario. Y fíjense cómo cuando se termina el plegamiento, lo extraembrionario queda afuera, ¿sí? Revistiendo al saco amniótico. Este es el bebé, este es el embrión, digamos. Este es el saco amniótico que lo reviste. Cuando nace y sale de la cavidad amniótica, todo lo que es extraembrionario se pierde. Y fíjense acá queda el endodermo del intestino y esta es la hoja esplágmica. Esta es la hoja parietal o somática, esto va a ser peritoneo visceral, esto va a ser peritoneo parietal. Después, ya más adelante, esto no le llamamos la hoja esplanocleural del mesodermo lateral, le llamamos directamente epitelio celónico. Y esto que queda acá es el mesenterio dorsal. Acá tienen tubo neural, mesodermo paraxial y acá está el mesodermo intermedio en la puntita del mouse. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Perdón. ¿Alguna duda? Pregunten lo que quieran, no hay problema. Profe, perdón, ¿pero puede explicar otra vez lo del celoma intraembrionario? Que me cuesta interpretarlo. El intraembrionario. Sí. Quiero ver una cosita. Que no sé si está en... Dame un segundo. Fijémonos acá, ¿sí? Este es un embrión plano. Entonces tenemos mesodermo paraxial, que es el que está al lado del tubo neural, mesodermo intermedio, y este es el mesodermo lateral. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense, paraxial, intermedio y lateral. Este mesodermo lateral, que es el que estoy señalando con la puntita del mouse, va a dar dos hojas. Acá se abrió. Una que va a revestir acá el saco vitelino, la primera porción, y otra que va a revestir esta primera porción del saco amniótico. Esta cavitación que se va formando acá es el celoma intraembrionario. El celoma extraembrionario lo tenemos por fuera. Este es el intraembrionario. Entonces, acá esto es mesodermo lateral, que da una hoja entonces que estaba en relación al saco vitelino. Esta es la porción del intestino, ¿sí? Esta es la hoja esplágmica o parietal. Y otra que está en relación a la pared corporal, que es la hoja somática o parietal. Esta es esplágmica o visceral. Y entre las dos hojas hay una cavidad, que es esta que les estoy marcando acá, que es lo que se llama celoma intraembrionario. Acá se ve mejor porque está más avanzado. Esto es hoja visceral y todo esto es hoja parietal.
Y la cavidad que queda entre las dos hojas es el celoma intraembrionario. ¿Vamos hasta ahí? Sí, ahí voy entendiendo. Lo que queda por fuera, esto que está en color así borradino, es el que tienen el mismo nombre del mesodermo extraembrionario. Una hoja esplágnica y una hoja somática. ¿Sí? Y acá sería la continuidad entre lo que es mesodermo lateral intraembrionario y lo que es mesodermo extraembrionario. Acá estaría la continuidad entonces entre lo que es esplágnico intraembrionario y esplágnico extraembrionario. ¿Bien? Y acá se comunican transitoriamente las dos cavidades, la intraembrionaria con la extraembrionaria. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando esto se repliega, este extremo que marco acá de transición se va a unir a este otro extremo de transición. Y van a formar esto, que acá es una comunicación amplia, va a quedar solamente un conducto finito. Y entonces vamos a tener esto que les mostraba acá. ¿Sí? Esto es intraembrionario, esto es extraembrionario. Cuando esto se cierre, el embrión va a estar formado por 3 cilindros. Un cilindro que está en celeste, de ectodermo, un cilindro que está en rojo, que es mesodermo, y un cilindro que está en amarillo, que es endodermo. Esto es saco amniótico y el mesodermo extraembrionario queda afuera del embrión. Cuando se produce el nacimiento, que se sale de la cavidad amniótica, el feto va a tener, o nosotros vamos a tener 3 cilindros. Uno externo de ectodermo, uno medio de mesodermo y un interno de endodermo. Ahora, el mesodermo tenía esta hoja lateral, que tenía una hoja que envolvía el intestino y una hoja que envuelve la cavidad corporal, la pared corporal. La cavidad que se forma entre la hoja visceral, que es la que envuelve al órgano, el intestino, que es la que va a envolver al pulmón también, es lo que se llama celoma intraembrionario. Este celoma intraembrionario después se va a atavicar, una forma en el tórax, otra forma en el abdomen. En el tórax va a ser cavidad pleural y en el abdomen va a ser cavidad peritoneal. Pero esto es el celoma intraembrionario, que se termina de consolidar cuando se hace el plegamiento lateral y el embrión queda formado por 3 cilindros concéntricos. ¿Qué aporta esta hoja visceral del mesodermo lateral? Va a aportar no solamente la serosa de los órganos abdominales, sino que va a aportar la adventicia también, o sea, toda la cubierta de los órganos abdominales y torácicos, sino que también todas las células diferentes del epitelio que vamos a tener en la pared del órgano, es decir, células del tejido conectivo, células musculares. Y el endodermo va a dar el epitelio y las glándulas. Esta cavidad, que acá la marcamos como cavidad, después simplemente son las dos hojas pegadas una contra la otra, por eso decimos que es una cavidad virtual. Ahora, si hay vuelta de líquido, la cavidad se hace real, porque las dos hojas no están pegadas, ¿sí? Están superpuestas. ¿Quedó ahí? Sí, gracias, profe, ahí entendí. Seguro, ¿no? Yo voy a volver un poquito atrás, porque me parece que... A ver si la encuentro. Hay tantas cosas en esta máquina, chicos, que no se imaginan. Pero, una pregunta. Cuando nos preguntan sobre el origen embriológico de algún órgano, ¿tendríamos que empezar a hablar desde primera semana o desde tercera semana? ¿Desde dónde empezaríamos? Bueno, hay una...
hay una tendencia que tenemos, no sé si alguien cursó, alguien de los que está acá cursó antes la materia, pero bueno, en general, alguien preguntaba el origen embrionario, entonces uno decía mesodermo, bueno, muy bien, y ahí se terminaba, ¿sí? En realidad, cuando uno dice origen embrionario, es como para que cuenten cómo se forma, ¿sí? No es para que digan, bueno, el intestino es endodermo. Bueno, listo, muy bien, sigamos a otra cosa, ¿sí? Cuando uno hace la pregunta de cuál es el origen embrionario, por ejemplo, si decimos del estómago, ¿de dónde podemos partir? Y por lo menos de la tercera semana, ¿sí? O de la cuarta semana, si ustedes quieren, a nivel del plegamiento, que se produce el plegamiento del embrión, se forma el intestino primitivo, y entonces el intestino primitivo vamos a tener el intestino faríngeo hasta el divertículo respiratorio, y del divertículo respiratorio hasta el esbozo del hígado vamos a tener el intestino anterior. Y de la porción intraabdominal de ese intestino anterior se forma el estómago. ¿Cómo se va a formar el estómago? Bueno, primero una dilatación fusiforme, y bueno, ahí hay 2 rotaciones, cuentan las rotaciones que tiene el estómago. ¿Sí? Y entonces ahí ustedes están contando cómo es la formación del estómago. ¿No? Es decir, bueno, es endodermo y ahí se acabó, ¿sí? Y esto que les decía antes, es decir, que lo que estamos hablando cuando decimos que es de origen endodérmico, estamos hablando del epitelio y de las glándulas gástricas. Porque lo que es el resto de la pared van a ser células que en su mayoría se van a ir desprendiendo de esa hoja lateral, ¿sí? Esa sería la forma en que uno... También hay una... Ahora les digo otra cosa, les pongo un cachitito, antes que me pierda con esto. Este es el embrión de segunda semana, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene el embrión de segunda semana? Epiblasto, hipoblasto, y acá tenemos cavidad amniótica, cavidad vitelina. Este es el mesodermo extraembrionario, ¿sí? Está entre el citotrofoblasto y el saco vitelino, ¿sí? Y el embrión. Fíjense cómo acá se delamina en 2 hojas, la que rodea el saco vitelino, que es la hoja siempre, lo que rodea el intestino es el plasma. Y esto es lo que rodea la pared corporal, que es somático. Esta es la cavidad coriónica. Fíjense que acá yo no tengo mesodermo, no tengo embrión plegado, no tengo nada. Acá fíjense cómo se va envolviendo el endodermo, y esto sigue siendo mesodermo extraembrionario. Esta es la zona que no se delamina, por eso esta es la zona que va a dar película de fijación. Y esto es cavidad coriónica. Y fíjense al final, al comienzo de la tercera semana, fíjense cómo tengo el embrión bilaminar, el saco vitelino, el saco amniótico, el pedículo de fijación y esta gran cavidad coriónica. Entonces, cuando aparezca el mesodermo acá en el medio de estas 2 hojas y la porción lateral se delamine y haga una cavidad, esta cavidad que se forme acá se va a comunicar transitoriamente con esta cavidad, hasta que se produzca el plegamiento del embrión. Esto que está acá se va a transformar, como les decía antes, en 3 cilindros concéntricos. Esto va a dar 3 cilindros concéntricos. El exterior va a ser ectodermo, el interior va a ser endodermo, y el del medio, el cilindro del medio, va a ser mesodermo. Obvio que esto no lo estamos viendo acá, ¿sí? Porque este es un embrión de tercera semana. Pero como para que nos demos cuenta qué es lo que pasa acá, ¿sí? Porque hay una cavidad que se forma acá que va a comunicar con una cavidad externa, que después no lo podemos entender. Este es el pedículo de fijación, esta es la cavidad coriónica. Después, cuando crezca este saco amniótico que envuelve a todo el embrión, se va a desaparecer esta cavidad coriónica. Y fíjense, esto es lo que les decía antes, esto es decidua parietal, que es la que rodea el embrión. Esta es la decidua basal, perdón, la decidua capsular es esta es la decidua basal donde se va a formar la placenta, y el resto del endometrio tiene decidua parietal. Quiero ver qué más tenemos acá. Vamos a ver uno más. Lo que les quiero decir es que hay una graduación de notas, ¿sí? Esto
esto es para cualquier materia que uno vaya a rendir. Hay una graduación de notas. Está el aprobado, que es cuando uno, cumplió más o menos con los objetivos. Uno dice, el alumno estudió, no conoce los detalles, pero uno le pregunta y contesta de todos los temas, ¿sí? Y después está cuando uno se anima, porque hay que animarse, uno se anima y empieza a hablar solo de todos los temas. Entonces y el profe te tiene que hacer callar y te cambia de tema, porque cuando ves que sabes algo, te escucha, te hace un par de preguntas y te pasa inmediatamente al otro tema. Entonces, hay una graduación de notas entre el 4, que es el mínimo suficiente, y el 10. ¿Sí? Entonces, por ahí si ustedes lo primero que le toman, hablan solos, lo explican, pueden jugar con esto de hablar de biología molecular y de histología y de embriología, ¿sí? Supongamos les toca gástrico y ustedes lo ven el corte y dicen, acá tengo glándulas gástricas, un corte de pared de estómago donde veo el epitelio que está organizado en glándulas gástricas, describen los tipos de célula y se detienen, no sé, en la microscopía electrónica de la célula parietal o de la célula principal. Y describen, cómo son el tipo de unión intercelular, ¿sí? Ustedes van hablando solitos de ahí, y cuando te muestren los otros dos preparados, ¿qué te vamos a preguntar? Una cosa de cada uno, y ya está, ya pasaron, ¿sí? Porque ustedes en lo primero que se les preguntó estuvieron coherentes, fluidos, se notó que habían estudiado. ¿Sí? Ahora, el tema está cuando uno no sabe bien el tema y entonces el profesor empieza a preguntar, y por ahí te tira línea te hace preguntas pensando en que uno va a enganchar más, si uno se embarra más, y entonces lo que podía ser una evaluación cortita de 5 o 6 minutitos, se hacen 15 minutos, 20 minutos, y después está sufriendo el docente y está sufriendo ustedes también, porque dicen, ¿y cómo me fue y cómo estoy? Entonces, traten de practicar, y esto es válido para todas las materias, no solamente para esto es para cualquier examen oral. Traten de practicar hablando, contando, mirándose, grabándose. Ustedes que son tan de los multimedia, que les cuesta, que tienen facilidad para eso, de grabarse y de escuchar lo que están diciendo y de poder autocorregirse. Y eso es súper importante porque uno va analizando, se va corrigiendo, y cuando uno se corrige aprende más. Y les sirve después para toda la carrera. Son todos los exámenes orales de la carrera, y después el ejercicio de la profesión exige que ustedes estén explicando todo el tiempo, ¿sí? Así que ese es un poco lo que les quería comentar. Entonces, volviendo a la pregunta que habían hecho inicialmente, ¿qué hago si me dicen el origen embriológico del estómago? Y yo puedo decir endodermo, y capaz que el profe me pregunta, ¿qué me podés contar del plegamiento? Y entonces, del plegamiento, de las rotaciones del intestino para formar el estómago, entonces uno dirá un cachito más. Pero si ustedes lo pueden contar solos, cuéntenlo solitos. Cuanto menos le pregunta el profe, mejor. Sí, no larguen a que uno juega el tirabuzón. Porque yo digo, a veces les preguntamos y los hundimos, queriéndolos ayudar, los terminamos hundiendo, sí. ¿Las notas del oral las van a dar en el momento? No, en el momento les vamos a decir si están aprobados o no, ¿sí? Después les voy a publicar las notas en Pedro. Lo que van a tener inmediatamente, que se los da el propio sistema, es la aprobación del escrito. ¿Sí? Les va a decir, son 60 preguntas, con 36 apruebas. Y entonces eso ustedes terminan, no les va a decir las respuestas correctas, les va a dar directamente la nota de aprobación. Si ustedes tienen alguna duda de alguna respuesta, yo voy a estar conectada, me escriben a Pedco y podemos armar una mini reunión de suma y al toque y la explicamos. ¿Sí? Okay. ¿Y cuánto tiempo para las preguntas? 2 horas. Son 60 preguntas y tienen 2 horas. Y la modalidad del oral va a ser que todos entremos al Zoom y ahí nos van preguntando a cada uno. Vamos a tratar de que haya 3 docentes por comisión, ¿sí? Van a ser los 2 docentes que ustedes tienen en ese horario, por ejemplo, supongamos el martes. El martes a la mañana van a estar el doctor Quiñenao, la doctora Chafrat, y me voy a sumar yo, ¿sí? Entonces, ustedes el lunes a la mañana ya van a saber quién entra en cada aula. Bien.
Entonces, supongamos la comisión B, creo que hay 27, supongamos, ¿sí? Estoy diciéndole más o menos. Son 27 estudiantes los que rinden el escrito, aprueban los 27, estamos hablando de los que rindieron el lunes, aprueban los 27, entonces les vamos a poner ahí las salas para que entren, va a ser 3 grupos de 9. Un grupo va a estar con la doctora Chafrak, otro grupo va a estar con el doctor Jimenao y otro grupo va a estar conmigo. Es totalmente al azar, ¿sí? Los vamos a repartir. Profe, y en caso que se termine el tiempo de la comisión y que no hayan rendido todos oral, los que faltan se terminan el mismo día. Sí, van a rendir todos. No van a rendir todos, ¿sí? De algún modo rinden todos. Profe, así ¿y nos tengamos que extender un rato más? Sí. ¿El recuperatorio va a tener la misma modalidad? Igual, y es la misma modalidad del examen final. Gracias. ¿Sí? O sea, no tiene sentido, digamos, hacer parciales de una manera y finales de otra. O sea, es la misma modalidad del examen final y de los parciales. Nada más que en el examen final no hay un solo jefe de trabajo práctico, sino que en general somos 2 o 3 los que estamos tomándole al mismo estudiante. Es la única diferencia. Y que no hay imágenes, perdón. Pero hay un escrito y después pasan al oral y es preguntero libre, digamos. Les damos un tema y ustedes hablan. ¿Sí? Profe, perdón que no alcancé a escuchar. El tema de la nota del oral, ¿eso se da enseguida? ¿Se dice se aprobó, desaprobado enseguida? Sí, se les va a decir aprobado o desaprobado. ¿Bien? Y después la publicamos a las notas en Pedco, sí. ¿El escrito tiene alguna restricción? Por ejemplo, cuando dimos APS se respondían como 10 preguntas y después no se podía volver atrás. ¿O están todas continuas? No, esto está todo continuo, ¿sí? Ya. ¿Cuál es el tema? Se hacen muchas cosas para evitar que se copien o que armen grupos de WhatsApp, ¿sí? Pero bueno, de eso nos reímos todos. La idea es, yo siempre les pido sean lo más honestos posible, ¿sí? El examen es un momento de aprendizaje también. Si ustedes lo contestan solo, les va a servir para evaluarse de cómo están, porque digamos, esto no tiene sentido hacerle trampa a nadie. Porque después van al oral y si no saben, no saben. Se nota mucho, o sea, no. Es mal, ustedes solo se dan cuenta. Bien, ustedes solo se van evaluando. Es así, nadie más honesto y más terrible que uno mismo evaluándose. Que es un poco la idea de esto. Entonces, se buscan distintas estrategias para evitar que se copien o que googleen. El tema es así, ustedes van a tener en una hoja todo el examen. Ustedes lo pueden corregir las veces que ustedes quieran y en el momento en que ustedes deciden que está, lo envían y se corrige. No van a tener la respuesta correcta, vuelvo a decirles, van a tener el puntaje que se les asigna. ¿Sí? Si tienen dudas de alguna pregunta, porque en vez de tener 36 tienen 35, me escriben inmediatamente y lo revisan. ¿Sí? Me ha pasado que a veces yo lo llamo y le digo, vení, revisemos tu examen porque tenés 35 preguntas y me dicen, no, sí, hasta ahí llego. Me dicen, no revisemos nada, porque no estoy en condiciones. Me pasa eso, pero yo les voy a decir, sirve para que uno se mida a uno mismo cuánto sabe y si está en condiciones o no. Entonces yo apelo a eso, digamos, a la honestidad de cada uno. Entonces, todo el examen es una hoja. Ustedes lo pueden corregir las veces que quieran. Cuando ustedes dicen envío, ahí ya no se corrige más. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Tienen todas ahí y ustedes van contestando. ¿Tá? Pueden revisar, volver, corregir, todo eso no hay problema. ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, los que quedemos en el grupo, por ejemplo, con nuestro profesor o lo que sea, ¿vamos a estar escuchando la exposición que hacen nuestros compañeros dentro de la sala de Zoom? ¿O como... No, van a quedar en sala de espera. Ah, está bien. ¿Sí? Y se los va a ir haciendo entrar. Ah, gracias. Va a haber 2 aulas, en general va a haber 2 aulas y puede haber un aula que se parta, digamos. Entonces ahí van a quedar en la sala de espera general y se los va a ir haciendo entrar a medida que les toque el turno. Ah, buenísimo. Gracias. Sí, por eso es probable que aparezcan, supongamos, dando el ejemplo de 27, aparezcan 18 en una aula y 9 en la otra.
porque estos 18 a su vez se van a partir en 2 aulas, pero van a quedar en la misma sala de espera. ¿Profe? Sí. Una consulta, pero con respecto a la clase que se va a recuperar de la comisión B. Sí. Sí, ¿es ahora? En este Ahora, horario, sí. ¿cierto? Ahora. Ah, porque el profe me escribió y dijo que aún no ha iniciado la reunión, así que está esperando. Dijo que la Sí, avisara. sí, sí. Dale, porque yo estoy acá. Sí, pues. Pero, sí, no hay problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, Profe, ¿los foros están habilitados como para que hasta antes del parcial podamos consultar por ahí? Sí. Sí, están habilitados. ¿Sí? Por ahí si me quieren preguntar algo a mí, mándenmelo al mail, que es el que... Porque ahí me están mandando cosas para cambiar horarios, arreglar cosas, lo escriben. Y si no, el foro general. Lo vamos a estar revisando. Buenísimo, Hay repasos de las comisiones, ¿sí? Si se quieren incorporar a otra comisión, le piden permiso al jefe, no va a tener problema. Y está el Facebook de los ayudantes, que también algunos están dando repasos o subiendo videitos. Pero, vuelvo a decirles, es muy importante lo que ustedes estudien solitos. Bueno, a estudiar entonces y nos vemos en la semana y la semana que viene, ¿sí? Listo, ahí nos vemos entonces, chicos. Hasta luego. Bueno, chao.